Este va a ser el análisis del problema E54 del libro Minibook de reactores químicos. Solamente me voy a enfocar en resolver el problema e ir explicando las notas que escribí aquí y luego voy a hacer un comparativo gráfico con Excel. Un alimento formado por el reactivo A y B es introducido a razón de 0.1 litros minutos. Este de aquí sería el flujo volumétrico a la entrada en un reactor de flujo mezclado de 1 litro. Este es el volumen del reactor, obteniéndose los siguientes resultados. Cuando me dan una tabla de este tipo donde tengo las concentraciones iniciales y las concentraciones de salida, es que buscan que correlacione las condiciones de operación, ¿no? Entonces vamos a ver qué va a querer que correlacione. Siendo la estequiometría de la reacción A más B produce R más S, hallar la velocidad de reacción que se ajusta a los datos. Este es el diagrama simple de un CSTR, donde podemos distinguir que va a haber una concentración inicial y una concentración final. En cada una de las corridas se variaron las concentraciones de A y de B. De hecho, esto se puede resolver con un diseño de experimentos, ¿no? Con la tablita de arriba. Podemos decir cuál es el reactivo que realmente genera un cambio significativo con un diseño de experimentos. Pero en este caso nosotros buscamos una correlación. Entonces, el primer paso sería hacer un diseño de experimentos, ver qué variable es significativa, pero a veces nosotros no tenemos el tiempo y tenemos que hacer análisis inmediatos con las herramientas que tengamos. ¿Ok? Igual esas inspecciones en un programa se pueden hacer súper rápido. Se puede hacer una simple gráfica y vamos a ver cómo va a variar la velocidad de reacción con la concentración de A y cómo va a variar con la concentración de B. Ahora, voy a hacer mucha énfasis siempre en el avance de reacción. El avance de reacción es el epsilon de A, que si es igual a 0 es cuando consideramos que no es una fase gaseosa y el problema tampoco me dijo nada sobre un cambio de el volumen. Entonces, el problema me pide un ajuste de la velocidad de reacción y no me da una tablita de datos y el problema se resume solamente en encontrar la K, el alfa y el beta. Y vamos a distinguir los diferentes casos de una vez. Puede haber diferentes casos y para cada uno de los casos puede ser alfa y beta no son los coeficientes estequiométricos, o sea, no es una reacción elemental. Beta es igual a 0 y la velocidad de reacción depende solo de la concentración del reactivo A o viceversa, ¿ok? El caso 3 es una reacción, ¿no? O sea, elemental, que alfa y beta son los coeficientes estequiométricos. Podríamos incluir un caso cuarto donde la K no es constante y puede variar con la temperatura, ¿ok? Para la resolución del problema consideraré el primer caso donde alfa y beta no son los coeficientes estequiométricos, que sería el caso más general, que a partir de los datos puedo hacer una correlación más general e incluso puedo incluir todos los datos, ¿ok? Entonces podría llegar a un ajuste más exacto. Incluso ahí puedo determinar cuál caso debía haber escogido desde primera instancia. Esto nos va a dar más experiencia más adelante cuando ya tengamos el ojo como para analizar tablas de datos, hacer inspecciones rápidas o hacer gráficos y ver cómo se va a comportar un gráfico de dispersión con una variable que no está correlacionada con lo que yo quiero medir. Todo eso lo voy a explicar poco a poquito, no se preocupen. Entonces, yo parto de la ecuación de velocidad de reacción
considerando que no es elemental y que tengo un alfa y un beta. Eso ahorita lo vamos a analizar con mínimos cuadrados, ¿no? Vamos a hacer una regresión multivariable, ¿ok? Ahorita les voy a explicar en qué consiste. Hay mucha gente que se asusta cuando dicen, ay, ¿cómo es eso? ¿Qué es? Aplicando logaritmos para linealizar la ecuación, teniendo el logaritmo de la velocidad de reacción y el logaritmo del producto de la K por la concentración de A elevado a alfa multiplicado por la concentración de B elevado a beta. Ok, aplicando las propiedades de los productos, ¿no? Podemos separar cada uno de los términos por su logaritmo correspondiente. Y aplicando el logaritmo de A elevado a la n, podemos poner los coeficientes alfa y beta como los coeficientes de la ecuación. Esto es hacer un ajuste logarítmico, ¿no? Es log-log, para poder linealizar la ecuación. Ahora que ya tengo la linealización, lo único que me falta es encontrar una forma de encontrar el logaritmo de K, encontrar alfa y beta. Pues hay muchos métodos, ¿no? Pero uno de los más sencillos es el de mínimos cuadrados para cualquiera de los casos. ¿Cómo va a ser un mínimo cuadrados para multivariables? Pues muy fácil. Si han visto mis videos anteriores, siempre partimos de una ecuación que me relacione las dos variables. Anteriormente solamente había relacionado una sola variable. En este caso tengo que z, que es la velocidad de reacción, es igual a 0, que en este caso es logaritmo de k, más a1 por x. ¿Quién es x? X es logaritmo de la concentración de A. ¿Y quién es a1? El alfa. El a2 es beta y y es logaritmo de cb. Toda la notación que yo uso normalmente en las regresiones son de Levenspiel, de Murray-Levenspiel, ¿no? No, es Murray-Spiegel. Es Murray-Spiegel, a veces confundo los apellidos. Toda la notación que analizo yo viene de un libro de estadística, el capítulo 13, teoría de correlación. Todo lo pueden analizar ahí, ¿no? Vienen paso a paso y muchos ejemplos prácticos. Entonces, como decía, la teoría de mínimos cuadrados consiste en hacer sumatorias, ¿no?, de las ecuaciones. Teniendo la sumatoria de la z es igual a 0 multiplicado por el número de datos más a1 sumatoria de x más a2 sumatoria de y. Ok. En el segundo caso yo voy a multiplicar toda la ecuación por x y luego le voy a aplicar las sumatorias. Voy a tener la sumatoria de xz igual a 0 por sumatoria de x más a1 sumatoria de x al cuadrado más a2 por sumatoria de xy. En el tercer caso voy a generar una ecuación multiplicando ahora la ecuación de z por y. Y luego le voy a aplicar las sumatorias. Sumatorias de yz a 0 por sumatoria de y más a1 sumatoria de xy más a2 sumatoria de y al cuadrado. Una vez que generé las tres ecuaciones, el problema, ya que no encontraba notaciones adecuadas, yo hice estas notaciones para que entendieran qué es lo que yo hago en Excel y porque yo sé que son tres filas las que me van a dar de resultado. Entonces, viendo esa ecuación de arriba, las tres ecuaciones como un arreglo matricial donde A0 es igual al logaritmo de K, A1 es igual a alfa y A2 es igual a beta, pues su arreglo matricial sería este, donde si multiplico los coeficientes por los valores que conozco de las regresiones, de las sumatorias. Si la multiplico por los coeficientes, me va a dar la matriz problema que no conozco yo esos coeficientes. Pero el chiste del arreglo matricial es que ustedes me entiendan que si yo le aplico matriz inversa pasándolo hacia el otro lado, pues me va a quedar una matriz de soluciones que es A0, A1 y A2, que son los coeficientes de correlación, alfa, beta y logaritmo de K. No sé si me lo entienden muy bien, pero básicamente
En Excel solamente le voy a decir, oye, fíjate que la matriz esta de coeficientes, pásamela multiplicando como inversa y listo, ya me va a resolver el problema. Pero quiero que entiendan que existe esto, ¿no? Esto es álgebra matricial. Pueden hacer un montón de problemas que ya suben en YouTube, ¿no? Resueltos, suben también PDF con problemas resueltos. Ustedes pueden hacer todas las matrices que quieran para hacer pruebas con Excel para que vean incluso cuántas matrices es el máximo de que pueden resolver. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la concentración de A, la concentración de B y la velocidad de reacción? Porque si se acuerdan, el problema pues ya me está dando la concentración de A la salida, pero no me da la concentración de B. Pero sí se puede calcular con la ecuación de la concentración de A inicial multiplicada por este de aquí, es un factor es una proporción de concentraciones de alimentación, menos esto de aquí solamente es una proporción de coeficientes estequiométricos, ¿ok? En este caso B y A valen 1 y al dividirlo vale 1. Este signo va a ser menos para los reactivos y va a ser positivo para los productos. En este caso le estoy haciendo el análisis a B, que es un reactivo. Entonces yo ya tengo una ecuación que me puede relacionar la concentración B, ¿ok? Y la velocidad de reacción se puede despejar de la ecuación de diseño de un CSTR. Yo ya tengo todas las variables, ¿ok? El problema ya me da la concentración inicial en la tabla para cada uno de los casos, me da los flujos volumétricos, me da las conversiones, las puedo calcular, ¿no? Con las concentraciones de salida y de entrada. También tengo el volumen del reactor. Todos esos datos vienen en el problema. Para que no se vayan a confundir, les voy a enseñar a calcular la concentración de B con esta ecuación. A lo mejor la mayoría no los ha visto, pero esta es una tabla, bueno, esta es una ecuación que viene en la tabla de relaciones estequiométricas de Fogler. Entonces yo ya les había dicho, todos los libros que he leído son Levenspiel y Fogler. No hay otro libro de reactores químicos que haya leído. Les mentiría si diría que he leído otro libro, pero nomás he leído esos básicamente. Entonces, ¿cómo se calcula este factor de proporciones de concentraciones iniciales? Pues no es otra cosa más que la concentración de B inicial entre la concentración de A inicial, ¿ok? La mayoría de las veces el que han visto es la concentración de A es igual a la concentración inicial. Este término siempre va a ser 1 para ese caso porque va a ser concentración inicial de A entre concentración inicial de A. Pero cuando quieren relacionar la concentración de B con la conversión de A, pues es esta la ecuación, esta es la relación estequiométrica, ¿no? Entonces, les recomiendo la tablita de relaciones estequiométricas, tiene muchas herramientas muy útiles. Entonces, esta es la tabla, esta de abajo, ¿no? Es la tabla que yo ocupo calcular para determinar los logaritmos de velocidad de reacción, los logaritmos de las concentraciones, todo va a salir de esta tabla y se las voy a explicar. Yo separé esta tabla en filas. Ok, puede haber caso 1, caso 2 y caso 3, o puede ser número de ensayos, como ustedes lo quieran llamar. El problema ya me da las concentraciones de alimentación de A y de B. Esto viene en la tabla de arriba, no se vayan a enredar. Es la tablita que viene al inicio. Es esta tablita, ¿ok? Todos esos datos los acomodé, ¿ok? Lo único que hice fue acomodarlos. Aquí. La concentración de A ya me los da el problema.
pero lo que va a cambiar va a ser las proporciones de concentración de B inicial y de A inicial. Entonces, si entran 100, o sea, una concentración inicial de B igual a 100, entre 100 de la de A, pues me da 1. Pero en el segundo caso tengo que la concentración de B inicial es igual a 200 entre 150 y me da 4/3. El siguiente caso es igual a 100 entre 200 igual a 1/2. Así de sencillo es calcular esa proporción, ¿no?, de concentraciones iniciales. Luego tengo la conversión ya despejada, ¿no? Ya lo he visto en otros problemas. Sale de despejar la ecuación de, déjenme ver, esta ecuación, ¿ok? Este de aquí. Sale de despejar esta ecuación, ¿ok? Entonces aquí voy a tener diferentes concentraciones de salida y de entrada. Entonces para el primer caso es 1 menos sale 50 entre 100, ¿ok? Entonces eso me da 1/2. En el segundo caso es 1 menos 50 entre 150 es igual a 2/3. Y luego el último caso es 1 menos 150 entre 200. Esto de aquí me da 3/4 y 1 es 4/4. 4/4 menos 3/4 es 1/4. Ok, esto de aquí yo lo hice todo a mano para que vean que los quiero y les ordeno los datos. Entonces, si no tuvieran una computadora, si no tuvieran un celular con Excel, pues esta es la manera de hacerlo a mano. El flujo de alimentación molar no es otra cosa más que el flujo volumétrico de entrada por la concentración inicial. Hago las multiplicaciones correspondientes. Aquí el 0.1 no va a cambiar porque va a ser el flujo volumétrico igual para todos los ensayos. Entonces lo multiplico por las concentraciones iniciales de cada uno de los ensayos y ya tengo una tablita de flujo molar de alimentación. Aquí ya calculé la concentración de B. Yo ya tengo las proporciones de concentraciones iniciales, ya las calculé para cada uno de los casos. Lo único que hago es sustituir en la ecuación y ya pues 100 multiplicado por 1 menos 1/2 es igual a 50. Las conversiones y las saqué de acá arriba, ¿no? O sea, esa letra griega no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo si se llama delta, entonces creo que era delta sub B, salen de acá, ¿no?, de esta tablita. Yo ya la calculé. Luego, usando esta ecuación de que está acá arriba, yo sé que la velocidad de reacción depende solamente de las condiciones de operación. Entonces yo ya tengo todas las condiciones de operación calculadas en esta tabla. Yo me equivoqué varias veces haciendo esta tablita, ¿no?, con cálculos básicos metí datos mal a la calculadora, me confundí de columna, cosas así, y la verdad era una flojera andar corrigiendo cada cosa. Así que aprovechen esas notas por si nunca las quieren volver a hacer, ya aprovechen estas y ténganlas. Entonces porque ahorita les voy a enseñar a hacerlo en Excel y van a decir, no, pues mejor lo hago en Excel, es más fácil. Entonces tengo las velocidades de reacción. Ahora lo único que me queda por hacer es calcular logaritmo de la velocidad de reacción, logaritmo de la concentración de B y el logaritmo de la concentración de A. Ya tengo todos los datos que quiero correlacionar en esta tabla, ¿ok? Para simplificar, tenemos un sistema de 3×3 donde se buscan los coeficientes de la ecuación, ¿ok? En este caso tengo un sistema de 3×3. ¿Quiénes quiero encontrar? Logaritmo de k, el alfa y la beta. Son 3 variables.
también tengo 3 ensayos, o sea que tengo 3 valores. Tengo 3 ecuaciones y tengo 3 variables, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Se traduce en esto, ¿no? Tengo los valores de velocidad de reacción para cada uno de los ensayos y en todos nomás sustituyen esta ecuación de arriba, cada uno de los ensayos. El ensayo 1, el ensayo 2, el ensayo 3, y esto es un sistema de 3 por 3, ¿ok? Eso es todo, no se complique la insistencia. Aquí no ocupa ni siquiera hacer las sumatorias ni nada. Se debe de ajustar 100% con los datos, ¿ok? Porque estoy considerando todas las variables, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Que eso lo puedo convertir a la matriz, así como la que les enseñé ahorita de coeficientes, pues aquí están los coeficientes del logaritmo de k, los coeficientes de alfa y los coeficientes de beta. Acá está la matriz esta de una columna y 3 filas, que son las variables, bueno, los coeficientes que no conozco, que quiero encontrar y quiero correlacionar las diferentes variables de operación, ¿ok? Eso es, quiero correlacionar las diferentes variables de operación para determinar que una velocidad de reacción adecuada. Todo eso solamente es para calcular la velocidad de reacción. No tienen ni idea de cuánto tardé haciendo estos cálculos en mi tiempo libre, ¿no? Me equivocaba y era corregir, borrar con corrector, bla, bla, bla. Bueno, en fin. Una vez que ya tienen esta matriz, lo pueden meter al programa que ustedes quieran, ¿ok? Pueden descargar una aplicación en el celular, lo pueden hacer en Excel, ahorita les voy a enseñar a hacerlo en Excel, ¿no? Pero una vez que determinen los coeficientes, ¿qué tienen que hacer? Van a tener logaritmo de k es igual a menos 1, alfa es igual a 0 y beta es igual a 1. ¿Qué significa alfa no igual a 0? Significa que voy a tener la concentración de A elevado a la 0. ¿Ok? Si tienen un poquito de nociones de análisis de ecuaciones, significa básicamente que la cinética de esa reacción o la velocidad de esa reacción no depende de la concentración de A. Solamente depende de la concentración de B. Y otro detalle, si obtengo el logaritmo de k es igual a menos 1, pues le tengo que aplicar el antilogaritmo y pues me va a dar 0.1. ¿Por qué? Porque 10 elevado a la 1 medio es como tener 1 entre 10, 0.1. O sea, todo este recorrido por mis notas solamente fue para que vieran un poquito sobre qué son las correlaciones multivariable, incluso cómo linealizar ecuaciones de este tipo, ¿ok? Entonces, ¿de qué les sirve? Que si el día de mañana, oye, fíjate, tú nomás me enseñaste que había solamente regresiones de 2 variables, ¿ok? Pero es mentira, ¿ok? Ustedes pueden irse al internet, ¿no? Se van al internet, se van a regresión de mínimos cuadrados de 3 variables. ¿Y qué van a encontrar? Van a encontrar las ecuaciones que alimentan esas matrices, ¿no? ¿Ok? Una vez que tengan las ecuaciones de mínimos cuadrados, ya sea para ajustes cúbicos, a la cuarta, a la quinta, de 2, 3 variables, 4 variables, qué sé yo, lo que sea. Cuando tengan la ecuación, no es otra cosa más que alimentarlo a la matriz,
¿ok? O sea, formular las ecuaciones necesarias. En este caso, el número de puntos coincidía con el número de ecuaciones, pero hay casos donde no, que son más. En ese caso, tengo que hacer las sumatorias correspondientes del mínimos cuadrados. ¿Ok? Todos estos que están aquí, todas estas sumatorias las tengo que calcular. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues como coincide, simplifico el problema. Ahora, todo eso se super simplifica, ¿no? En Excel ya tengo el número de casos, tengo la concentración inicial, la concentración de B, tengo la concentración de C a la salida. Entonces, para ya terminar el video, estos datos son los que me dio la tablita del problema. Las concentraciones de entrada, las concentraciones de salida del reactivo A. Yo como ingeniero químico debo de saber qué ecuaciones utilizar y cómo utilizarlas, ¿no? En este caso es un CSTR a volumen constante, ¿no? Este es la relación de las concentraciones de alimentación, ¿no? S delta sub B, ¿ok? Entonces divido la concentración inicial de B entre el de A y ¿qué hago? Pues nomás le doy doble clic, ya se la saben, ¿no? Y se autocompleta, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que si yo no tuviera estos dos de aquí abajo, es una herramienta súper útil esto de completar porque te hace los cálculos en automático, ¿no? Se ven, ya marco acá que ya no está ese valor. Entonces aquí va, ¿no? Listo, se autocompletó, ¿ok? La conversión de A es 1 menos la concentración de salida entre la concentración de entrada, ¿ok? Y pues ya, eso es todo, ¿no? Meter formulitas al Excel, pero ¿cuáles formulitas? Esas formulitas son las variables de operación y son las variables que me relacionan las concentraciones con su estequiometría y si son de volumen variable o constante. En este caso, volumen constante. ¿Qué cambiaría si fuera volumen no constante? Lo que cambiaría es que ya no usaría esta ecuación para determinar la concentración, la conversión de salida. Usaría el despeje de esta ecuación, ¿ok? Si no mal recuerdo, la conversión para este caso despejada sería la conversión de A es igual a la concentración inicial menos la concentración final dividido entre 1 más el avance de reacción por la conversión de A, si no mal recuerdo, ¿ok? Entonces, se los encargo de tarea que ustedes lo despejen por su cuenta. Igual en videos anteriores ya lo despejé, en mis notas está despejado. En uno de los videos anteriores, no me acuerdo en qué problema era, si en el E67 creo. Bueno, regresando al Excel, una vez que yo tengo calculado todas las variables de mi proceso, o sea, de mi ecuación de diseño, ya que determiné las concentraciones de B de salida, ya que usé las fórmulas correctas, ¿no? Este Excel se los voy a subir, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy importante tener este tipo de plantillas, porque si el día de mañana yo tengo otras concentraciones, pues ya tengo cómo relacionarlas, tengo una plantilla para relacionarlas, ¿ok? Y bueno, el final solamente es llegar a los logaritmos de R de A, logaritmos de concentración de A y concentración de B. ¿Para qué? Para tener una relación directa. ¿Con quién? Pues con esto, ¿no? Con
con las pendientes, no las pendientes, con los coeficientes de correlación alfa, beta, ¿ok? Y logaritmo de k. Son coeficientes de correlación, ¿ok? Entonces, Excel, ¿qué tan rápido te los hace, no? Entonces, aquí ya tengo uno resuelto, ¿no? Entonces, si ustedes dominan la teoría, si ustedes hacen esta plantilla, estas tablas rápido, ¿en cuánto tiempo te resuelves Excel ese problema? Yo ya les he enseñado qué tan rápido, ¿no? Bueno, incluso ni siquiera tengo que reescribirlo otra vez. Le voy a dar control C, control V, control Z. No, bueno, los puros valores. Quiero los puros valores. Ahí está. Ok. Estos son... Ok. Me equivoqué. Ese no era. Estos no eran. Me equivoqué. Aquí simulé yo esto de acá, ¿no? De mis notas. Quise simular esto. Ok. Pero lo había escrito mal, ¿no? Ok. Qué bueno que me di cuenta. Para que no se pasárselos mal. Control C, control V. Listo. Ok. Esto de aquí solamente fue para que supieran qué son los coeficientes, ¿no? Coeficientes de logaritmo de k, pues es 1. Es 1 para cada una de las ecuaciones. Logaritmo de SA tiene estos coeficientes. ¿Cómo lo sé? Porque aquí está, ¿no? No me lo estoy inventando. ¿Y en dónde más está? Está aquí, ¿ok? ¿Qué significan estos datos? ¿Ok? Son los datos de esta correlación, ¿ok? A ver, ¿dónde está? Son los datos de esta correlación de arriba, ¿ok? No hago nada porque sí. ¿Qué datos van a determinar? Pues los que me pide esta correlación, ¿sí? Yo estoy apoyando a Excel para que me haga una correlación multivariable. Ustedes, si no le alimentan esto, si ustedes no entienden esto, Excel no les va a servir de mucho, ¿ok? Bueno, regresando al problema. Entonces, ahora sí, control C, pegar los puros valores. Y como les decía, ¿qué tan fácil es hacer un problema de este tipo? Una vez que ya tienes esos datos, una vez que ya entiendes lo de la correlación, ¿qué tanto tardas en resolver? Bueno, pues, como ya les había dicho, M multiplica matrices, ¿no? Yo quiero el M inversa. ¿De quién? De ellos. Perdón. Esta matriz no está completa. La matriz completa para mi correlación sería esta, donde estoy considerando las tres ecuaciones y los datos del experimento, coma, esta es la matriz de soluciones, le doy control shift enter y listo. Me dice que el logaritmo de k es igual a menos 1. Yo quiero el valor solo de la k. Pues va a ser igual a 10 elevado a la logaritmo de k. Pues eso es 0.1. Yo ya tengo con esto los coeficientes de correlación. ¿Y qué me dicen? Me dicen lo siguiente, ¿no? Me dicen que la RDA va a ser igual a 0.1 multiplicado por la concentración de B elevado a la 1. Bueno, no le voy a poner 1. ¿Ok? Esto sería todo.
¿Qué quiere decir? Que solamente depende de la concentración de B. Mi reactivo limitante es la concentración de B. ¿Ok? Gráficamente pude haber graficado las concentraciones versus la velocidad de reacción y ver qué correlación tienen, ¿no? ¿Ok? Fíjense. Este es el gráfico de la concentración de A versus la velocidad de reacción. Si se pueden dar cuenta, no hay nada de ajuste en eso. Y este es la concentración de B versus la velocidad de reacción. Entonces, a variaciones de la concentración de B va a haber cambios en la velocidad de reacción. Eso quiere decir, ¿ok? Cuando tienes estos tipos de gráficos, ustedes pudieron hacer un ajuste más sencillo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué caso hubieran escogido? ¿No? Pues nos regresamos donde están los tres casos. Si ustedes hubieran visto esa gráfica como crece de forma lineal, ¿qué quiere decir? Entre más le pongo, crece en la misma proporción, y entre menos le pongo, decrece en la misma proporción el valor. Entonces tengo un comportamiento lineal. ¿Qué quiere decir? Que en primera instancia yo puedo determinar que un comportamiento lineal significa que alfa o beta pues es igual a 1. Otra cosa, viendo las gráficas yo puedo determinar que solamente depende del reactivo A o del B, ¿ok? En este caso, como era muy disperso para A, solamente depende de la concentración de B. Entonces podemos simplificar la ecuación mucho más, hacerlo mucho más sencilla. Si quieren, bueno, más adelante voy a hacer más problemas donde ya lo voy a simplificar, no voy a explicar toda la teoría detrás de esto. Si quieren, podemos hacer un en vivo donde voy explicando álgebra lineal mientras voy resolviendo los problemas. Les voy dando las notitas de qué significa cada cosa y por qué lo hago. ¿Okay? Es muy importante que sepan hacer diseños de experimentos, que sepan correlacionar los datos para obtener las mejores ecuaciones, ¿no? La forma más general pues es hacer ajustes multivariable y ver realmente cuál es la concentración que realmente va a impactar en la velocidad de reacción. Cuando uno no sabe o no tiene la experiencia, tiene que usar los métodos matemáticos más adecuados para poder analizar todos los puntos, ¿no? Entonces, la regresión, los mínimos cuadrados, es una herramienta estadística muy poderosa para poder hacer esos análisis. Entonces, este problema se pudo haber simplificado mucho más, lo pude haber hecho en 2-3 minutos, solamente grafico los datos, uso las ecuaciones apropiadas y ya sé cuál de los casos escoger y rápidamente hacer un ajuste, ¿no? Incluso con un solo valor o sea, con un solo ensayo pude haberlo determinado, ¿no? Con los valores de un ensayo, pero analizando los 3 ensayos, obviamente, ¿ok? Entonces, entre más callo tienen, entre más practican, va a ser mucho más sencillo. Entonces, lo próximo va a ser hacer áreas bajo la curva mediante Simpson, el método de Simpson. ¿Ok? Esperen los videos, todo el contenido ya está en mi Drive. Yo siempre les paso mi carpeta de reactores, ¿no? Se los pongo en el enlace de abajo, en la descripción. Pues, entonces, el método de Simpson lo voy a explicar tanto en Excel, gráficamente, con fórmulas, y voy a tratar de hacer una función, ¿no? para que ustedes lo hagan automático el proceso.